El capítulo de hoy será el primero de una nueva sección que voy a estrenar en esta 7ª temporada. Algo que echo de menos en algunos podcasts y que envidio de otros que sí que lo siguen haciendo, y es responder al feedback de los oyentes. Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Te saluda Jorge Marín desde EOB Productora y te doy la bienvenida al otro lado del micrófono, un espacio diario lleno de curiosidades, opiniones y herramientas sobre el podcasting que me rodea. Aquí comienza el episodio 1205. Este capítulo llega a tus oídos completamente gratis gracias al canal de YouTube de Ali Blue Box, donde Ali habla sobre todo de tecnología, pero también de multitud de ámbitos más, siempre centrada en el prisma de la accesibilidad. Y ojo, que también tiene podcast con el mismo nombre, aunque un poquito más personal. Está centrado en un ámbito un poquito más, ya digo, personal, con viajes, vivencias y experiencias propias de Ali. Mil gracias por tu apoyo a través de Ko-fi, Ali. Cuando yo comencé como oyente de podcast, todos o casi todos los programas leían o trasladaban su feedback a los episodios. Perdonadme un segundito que voy a encender el aire acondicionado, que es que no puedo más con este calor, disculpad. Agarrándome yo a las famosas y primigenias leyes de Milcar, profeta de este nuestro medio, allá por 2009, Emilio Cano indicó en las tablas sagradas que la tercera regla de las leyes de Milcar era que el feedback de los oyentes siempre debería ir al final de los episodios. ¿Y por qué Emilio indicó esto hace ya 16 años? Veréis, en un tiempo donde la comunidad de oyentes de podcast y creadores de podcast era mucho más reducida, todos o casi todos los podcasts recibían muchos comentarios, audio comentarios, correos, bueno, en fin, no había redes sociales, no estaba tan extendido el uso de redes sociales, aunque ya comenzaban a verse, pero digamos que teníamos la mala costumbre de escribir comentarios en las propias webs, en las propias plataformas de podcast o a través de correos electrónicos a nuestros programas favoritos. Esto, que aunque se sigue haciendo en muchos podcasts, lo que se ha perdido en casi todos ellos es el hecho de responder a los oyentes a través de los propios programas. Hoy en día, pues las redes sociales cada vez son menos sociales, cada vez nos escribimos menos entre nosotros, ya sea porque los algoritmos nos tapan, porque la gente ha perdido el interés o porque hay tantísimos creadores de contenido que la gente mundana no habla entre sí. Y yo, que me considero persona mundana, quiero hablar con vosotros y sobre todo responderos. Este feedback que antes recibían los podcasts se leía muchísimo más en todos los programas. Raro era el podcast que no tenía una sección para responder a los oyentes los mensajes que les enviábamos. Y normalmente lo que ha acabado pasando es que una de dos, o no se leen a través del podcast o se responden a través de las propias plataformas de podcast, o la conversación se queda dentro de canales más privados como canales de Telegram, que por cierto aprovecho a indicaros ya al otro lado del micrófono.com/Telegram, podéis acceder allí a la comunidad del podcast donde dejaréis vuestros comentarios y donde a partir de ahora los voy a leer en el último episodio de cada mes. Porque como os decía, quiero darle valor a ese feedback que me escribís y acostumbrarme a agradecer y a responder vuestros mensajes. Como decía Emilio Cano, Emilcar, al final del episodio es cuando hay que hacer estos capítulos, pero en mi caso, como es un podcast diario, es un podcast cortito, lo que voy a hacer en vez de a final de cada episodio, lo voy a responder en un capítulo a final de mes, en el último episodio de cada mes, donde anteriormente os ofrecía la agenda podcastera, que al menos que reciba muchísimos comentarios al respecto voy a eliminar de la parrilla de contenidos. Ahora el último episodio del mes lo voy a dedicar a leer vuestro feedback y a contestaros. Por eso hoy mi intención es leer todos los comentarios recibidos durante este mes, entre comillas, ¿no? Lo voy a hacer habitualmente del 1 al 30 de cada mes, pero como acaba de arrancar la temporada y apenas llevo 5 capítulos desde mi regreso al micrófono, pues hombre, lo primero que voy a hacer es saltarme esta regla y voy a leer todos los comentarios recibidos en los últimos capítulos de la 6ª temporada y durante los capítulos de verano, porque he ido republicando episodios en Telegram, he ido dejando alguna que otra noticia
y he recibido algún que otro comentario al respecto. Y el primero de ellos llegó el 20 de junio, cuando estaba arrancando la última semana del podcast de la sexta temporada, en el capítulo 1194. En el titulado Opinión, el podcast como refugio personal, creativo y emocional, que obtuvo un comentario a través de Spotify de la mano de Laia Martínez, que decía lo siguiente: sí, totalmente, para mí hacer y escuchar podcast es un refugio. Smiley con corazones. Estos episodios de reflexión a mí son los que más me gustan, jeje. Pues a mí también. A mí lo que más me gusta es recibir comentarios como el de Laia y como todos los que voy a leer hoy, y reconozco que a mí me sirven para desahogarme, para saber que no soy el único que opina de una manera u otra, y sobre todo que el podcast es un refugio y que sigue siendo un refugio, en mi caso durante el verano, un refugio como oyente de podcast y como podcaster en la sombra preparando estos nuevos contenidos, que espero que estos nuevos contenidos como esta nueva sección de feedback, te guste tanto o más como los episodios de opinión, Laia. Unos días más tarde, el 26 de junio, en el episodio 1198, el titulado 5 compromisos para la séptima temporada de Al otro lado del micrófono, recibí un comentario, pero a través de Telegram, que me envió a/Brandt, que decía: hola Jorge, un saludo desde Bolivia. Ojo, esto sí que me gusta, esto de contestar a oyentes de mi podcast. Lo primero, casi 2 meses después desde su comentario y casi al otro lado del mundo, me parece una verdadera pasada. Pero bueno, decía el mensaje: hola Jorge, un saludo desde Bolivia. Hoy me llamó la atención que menciones que haces una carátula personalizada para cada episodio de Al otro lado del micrófono, porque yo te escucho desde Apple Podcast, pero siempre veo la carátula del podcast genérico. No veo nada diferente cada día. Por si acaso, ¿sabrías el motivo de esto? Te contesto, yo la carátula que hago, la hago para la web. Esto lo expliqué en el primer episodio de esta temporada. La carátula que hago, no hago una carátula para cada episodio del propio podcast, sino para cada episodio del podcast para la web. ¿Por qué no utilizo esto? David Bernat, desde aquí un saludito, porque me lo dijo hace tiempo: Jorge, podías hacer 2 portadas distintas, una en 16/9 y otra en formato cuadrado, y así ese formato cuadrado lo utilizas para el podcast, que sería la portada que verías tú en Apple Podcast, pero es que esas portadas no las hago. No hago portadas cuadradas, hago portadas apaisadas en 16/9, porque me parecen mucho más útiles para redes sociales y para la propia web, y las portadas cuadradas me llevaría otro trabajo extra que, oye, a lo mejor, si séptima temporada remonta mucho el podcast y consigo más aportaciones en Ko-fi y le puedo dedicar más tiempo todavía, a lo mejor me pongo a hacer portadas cuadradas para diferenciar el podcast. Pero de momento es que es un trabajo extra que hacerlo 200 veces al año, ya me cuesta, pero bueno, veremos a ver. Prometo que me lo pensaré. Por eso no las ves, porque no las hago. Hago carátulas para la web. Si ves los capítulos en YouTube o a través de la web, verás allí las carátulas personalizadas, pero en las plataformas de podcast que tienen el formato cuadrado no vas a ver ninguna diferencia. Si recordáis, uno de los 5 compromisos del capítulo 1198, en el cual acabo de responder un comentario, era rescatar los episodios del podcast para la web. Y no hablo de rescatar los últimos 100 capítulos, no, los 1200 anteriores, ojo, desde el capítulo 0. Y rescatando ese capítulo 0, el piloto, publicado hace ya 6 años y 5 días, Andrés Becerra me escribió sobre ese capítulo en concreto. Y decía lo siguiente: a 1200 episodios de distancia, ese breve audio adquiere la dimensión enorme de las semillas, de los pioneros, del valor que requiere todo comienzo para afrontar la incertidumbre. Un grato testimonio de ese momento que no se podía valorar todavía en toda su grandeza. La grandeza de todo primer paso, que consiste en romper la inmovilidad. Felicidades por 6 años de tesón y persistencia, Jorge. Pues Andrés, la verdad que una pasada porque lo que dices tú, cuando lo miras hacia atrás, 1200 capítulos, hay veces que dices, madre mía, esta semana tengo que hacer 5 capítulos más, qué pereza, hoy otra, y sigues otra semana, y otra semana, y otra semana, y otro mes, y otra temporada, y otra temporada. Pero cuando ya llevas 6 años publicando un podcast diario, te das cuenta de las enormes alegrías que te ha dado esa constancia, ese tesón, que bien indicas tú, y cómo he evolucionado. Me puse ese primer episodio cuando lo resubí, o cuando, mejor dicho, cuando lo republiqué o rediseñé,
y la diferencia es abismal, no solamente por la calidad del audio, no solamente por mi dicción, no solamente por mi soltura enfrente al micrófono, sino por todo. Al final 6 años de podcast diario, 6 años produciendo podcast, se notan y, hombre, eso es lo positivo, ¿no? Que he mejorado mucho y no es por tirarme flores, pero es que si haces un podcast y no mejoras nada en 1200 episodios, pues tiene delito, ¿no? Pero bueno, muchas gracias por tu comentario y por seguir ahí. No sé cuándo te apuntarías al podcast, pero bueno, 1200 episodios después. El 5 de julio de este año, en el capítulo 1199, titulado Descargas, estadísticas y resultados de estos 1199 episodios, Vicente Ortiz dejaba el siguiente comentario en la plataforma iVoox. Felicidades a tu madre, porque este capítulo se publicó el 27 de junio, cumpleaños de mi madre, que por cierto este año cumplió 65 años y ya se ha jubilado la mujer. Y enhorabuena a mi madre desde aquí. Mi mujer y yo, la mujer de Vicente, no la mía, aunque mi mujer también ha dejado de fumar, mi mujer y yo dejamos de fumar hace año y medio, una de las mejores decisiones que hemos tomado en 21 años de relación. Pues mi enhorabuena a los dos, a ver si seguís muchos años más, o mejor dicho, toda la vida sin fumar, porque la verdad que es un hábito que si alguien está interesado en dejar de fumar y necesita ayuda, que se ponga en contacto conmigo, que yo le pongo deberes para que deje de fumar y de paso se lleve más alegrías. Pero bueno, el amigo Andrés Becerra volvía a escribirme respondiendo a una publicación veraniega que hice el 7 de julio sobre la nueva estrategia de iVoox, ya que últimamente esta plataforma está compartiendo sobre todo contenido en vídeo a través de redes sociales y más concretamente contenido televisivo de Mediaset, compañía a la que pertenece gracias a un acuerdo con Publi España, la filial de Mediaset en España. El contenido decía: ¿conservará iVoox el contenido con las GAE para la inclusión de música con derechos de los podcasts? Y yo le respondí que esto creo que no lo saben ni ellos, porque es un poco peliagudo, ¿no? A ver qué va a pasar, ¿no? Con el contenido de derechos, esa protección en las GAE, si ya de por sí en todos estos años está este acuerdo un poco ahí en un limbo, a partir de ahora con Mediaset Publi España por encima de iVoox, pues va a ser todavía más lioso, pero bueno. Vicente Ortiz añadía, no lo sabía, pero apesta solo de pensarlo, ya que compartí también un enlace a la noticia de esta adquisición y Vicente pues contrarrestaba con más leña, ¿no? ¡Buf! Tremendo. Cualquier cosa que vea ahora publicada en las redes de iVoox me va a llamar la atención y no para bien. Han compartido en X, ¿por qué se le escapa los pedos a J. Botet? No sé quién es, la verdad. Lo mismo es algo gracioso, pero yo me veo venir más titulares así o promoción de cierto tipo de programas. Espero confundirme. Pues sí, es una pena que iVoox haya virado, imagino que, oye, son órdenes de arriba, ¿no? Que iVoox haya virado un poquito su estrategia y que ahora esté más pendiente de compartir otro tipo de contenidos que ya ni siquiera son podcasts, que es que son programas de televisión redifundidos en podcast, y que encima lo comparta, que haga promoción de esos programas de televisión en formato podcast, pues bueno, le podría llegar a tener cierto sentido, pero con los comparte en las redes sociales extractos de programas de televisión, pues que es un poco bueno. Pero es que encima el contenido que hace Mediaset, que a mí personalmente no me gusta para nada, la gran mayoría de contenido, habrá alguna cosilla que sí, pero la gran mayoría de contenido no me gusta. Si encima ahora meten a iVoox en sus campañas de promoción, en fin, esto me daría para un capítulo largo, pero bueno. El 20 de julio publiqué una noticia sobre el nuevo podcast de AD España, en el cual nos invitan a conocer las casas más bonitas del mundo, y la compañera Aguel añadía: curiosa temática para un podcast, es todo un reto. Pues sí, la verdad que toda la razón, Aguel, es todo un reto que en un podcast que hablan sobre arquitectura, decoración, interiorismo, lo hagan con un vídeo podcast, aunque no graban en las propias casas, lo hacen en un estudio y es allí donde se ponen a conversar con los invitados. Es que es un podcast de entrevistas, esto hay que recordarlo, no muestran las propias casas con imágenes o con vídeo, no, simplemente son dos personas hablando con 3 cámaras, multicámara, una conversación con 2 micrófonos, vamos, lo que es un vídeo podcast al uso, no hacen reportajes, porque si quieren enseñar las casas, lo suyo que sería que hicieran un vídeo reportaje, ¿no? Como ya hicieron con los directores, y actores también, los Javis, esta pareja que son creadores de series y que son guionistas y directores,
que fue un caso bastante sonado hace ya unos cuantos meses, donde hicieron ese tour por su casa, ese house tour, y enseñaron su nueva casa en el canal de YouTube de AD España. Tenéis este vídeo reportaje. Pero bueno, el 23 de julio rescaté el episodio 1055 grabado en directo en Valencia, en las JPod 24, donde hablé con varios creadores sobre lo que era el tener éxito en un podcast, y fue precisamente uno de los asistentes respondió a este capítulo a través de Telegram. Os hablo de Chus, creador de Manchapod, que dejaba el siguiente mensaje: fue muy enriquecedor. Gracias por tanto, Jorge. Al contrario, Chus, gracias a ti por participar en ese episodio, por estar allí presente y por responder, iba a decir un año después, pero bueno, casi un año después, 8 meses después, a esta redifusión del contenido, porque fue muy gratificante volverte a ver por el canal de Telegram. El 5 de agosto me puse un tanto filosófico y escribí lo siguiente, y esto me daría para un capítulo, pero creo que no lo voy a hacer. Un podcast nace como audio. Las redes sociales lo hacen evolucionar al vídeo y la industria invierte esfuerzo y dinero. La audiencia no se consolida porque la gente no consume ese formato y el podcast no da resultados. La marca que ha apostado en ese contenido reniega del proyecto porque hacer varias temporadas es muy costoso. Eso sí, si ese podcast consigue llegar a mucha gente, lo hacen las redes sociales, donde los números se disparan. Números que raramente se convierten en consumidores del podcast, pero sí que lo hacen como followers que se quedan allí, en esa red social. ¿Para eso quieren un podcast? A ver si va a resultar que las redes sociales están haciendo con los podcasts lo que ya han hecho con tantas cosas, y jugar con nuestras cabecitas para seguir girando la rueda del hámster otra vez. Esa es la verdadera burbuja de los podcasts. 3 fueguitos, 2 me gustas, 2 aplausos y un corazón más tarde, Laia escribía amén y Aguel apostillaba reflexiones de agosto. Muchas gracias a todas las personas que leyeron este mensaje, lo apoyaron de una manera u otra, y creo que es el pensar que muchos sentimos, ¿no? Que al final esto de los videopodcasts y su viralidad en redes no acaba convirtiéndose en lo que son, no voy a decir oyentes de podcast, sino consumidores de podcast, ¿no? No es lo que nosotros como oyentes de podcast más, no sé si aventajados es la palabra, sino más habituales, conocemos como suscribirse a un podcast, escuchar un podcast, consumir un podcast. No, lo que han hecho las redes sociales con los podcasts pues es, pues eso, aprovechar extractos de esos podcasts, pero que luego no. Bueno, en fin, ya os he leído mi reflexión. A raíz de la noticia del lanzamiento de Rode Call, un servicio de grabación y comunicación que ha implementado Rode en sus Rodecaster 2 y Rodecaster Duo, Tony, de Sayonara Baby, me dejó un par de comentarios, pero que me los voy a guardar para leerlos en los próximos días, ya que también voy a dedicar un episodio a este tema. Y de paso, a ver si engaño a Tony para grabar con él, no sé si a través de Rode Call o a través de otro servicio, pero antes de nada quiero agradecer este feedback a Tony y no quería dejarlo pasar. El 8 de agosto, tras la publicación del episodio 1200 con Javi Fernández del Estudio Pod, en el ya clásico capítulo veraniego que grabo con él, a Andrés Becerra dejaba el siguiente mensaje: me ha encantado esta conversación, muchos sueños, muchos logros, mucha vida, felicidades. Pues hombre, muchas gracias a ti por el comentario, y la verdad que es todo un placer charlar con Javi. Se me hacen cortas las visitas que nos hacemos mutuamente, o bien yo en Asturias o bien en Madrid, porque al final compartes oficio, compartes pasión con una persona y siempre pues, te quedan cosas pendientes por hablar, ¿no? Y estos pequeños episodios veraniegos pues me sirve para un poco quitarme las ganas de seguir charlando con él, como ya hice el pasado 27 de junio tras la Ponda en Madrid de Cómo Hiela tu movida. El 11 de agosto recibí una notificación por parte de iVoox, ya que Lucana Radio había escrito lo siguiente en ese mismo capítulo 1200 con Javi Fernández. Esa idea de la furgoneta donde en la parte trasera montar el estudio la llevo en la cabeza desde hace años, pero hay que invertir bastante dinero. Mucha suerte y que ojalá vaya muy bien. Ya nos contarás el resultado final. Abrazos. Pues abrazos de vuelta para ti. Ya se lo pasaré a Javi si no escucha este capítulo. Con esto de rescatar los capítulos del podcast me dio por... que fijaos que estoy rescatando los capítulos desde el capítulo 0.
Ya llevo 100 y pico recuperados, pero bueno, me dio por publicar una pequeña pregunta en el canal de Telegram para conocer si los más habituales recordáis cuando llegasteis por primera vez al podcast y sobre todo si recordáis cuál fue el primer capítulo que escuchasteis. Y la única que se animó a corresponder fue Agel, que indicó que fue el episodio piloto el que escuchó y que lo hizo de manera privada porque yo se lo hice llegar. Y que luego no se enteró de que ya había lanzado el propio podcast hasta 2 semanas después. Bueno, pues muchas gracias por hacer de oyente piloto y por seguir al otro lado del micrófono 1200 capítulos después. O sea que te puedes considerar, si no la más fiel, de las más fieles, porque a ver cuántos, responder si estáis escuchando esto, si alguien lleva escuchando el podcast desde el capítulo 0, aunque se haya saltado algún episodio, se lo perdono. El 12 de agosto, rescatando el episodio 1116 titulado Opinión, ¿por qué las plataformas como YouTube o Spotify quieren tanto a los podcasts? Javier Moñino indicaba, ojo, que aquí me voy a remangar porque este es un comentario de los que me gustan, es bastante largo y sobre todo bastante reflexivo, indicaba: me ha parecido muy interesante este episodio. Nosotros, con Fase 24, empezamos solo en iVoox, ya que sigue siendo nuestra principal plataforma, pero ahora ya estamos en Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, etc. El último paso fue entrar en YouTube por la posibilidad de hacer el episodio en directo para nuestro club de lectura, sistema con el que hemos ganado oyentes y miembros de la comunidad, y porque al grabar nuestras tertulias con StreamYard es muy sencillo aprovechar el material. Cierto es que no me caliento la cabeza con la edición, ya que no soy profesional de esto y no tengo todo el tiempo que me gustaría, pero es curioso como algunas tertulias en YouTube han tenido más audiencias que en el podcast, cuando en YouTube tenemos poco más de 400 suscriptores. No sé, creo que creo que para nuestro perfil, la idea es que más es más, y si no supone mucha carga de trabajo, nos interesa estar en todas las plataformas posibles, especialmente las principales, para facilitar a la gente que nos pueda escuchar donde quiera. Un saludo y gracias por estas raciones de Metapodcasting. Pues hombre, no, un saludo y un agradecimiento a ti porque, bueno, ya te lo contesté en el propio canal de Telegram, que mientras que no perdáis la esencia de ser un podcast o un video podcast y no os centréis en llevar a vuestros usuarios, bueno, lo que comentaba en el episodio 1116, ¿no? Que no nos centremos en llevar usuarios a las plataformas, sino que las plataformas nos den usuarios a nosotros. Pero bueno, creo que habéis captado la esencia porque seguís emitiendo en las plataformas de podcast y además en YouTube esos directos. Así que, guay. Y en último lugar, el 14 de agosto, a raíz de compartir el capítulo 1125, Andrés Becerra me dejó un mensaje que decía... es que digo, ¿por qué no he puesto el título del capítulo? Y es que no tiene mucho sentido. Andrés decía, abrí el enlace para escuchar el podcast en la web y tropecé con la curiosidad del texto en este botón de tu página. ¿Cuánto llevará así? Y es que tenía un botón que ponía únete al podcast o algo así, y en vez de podcast ponía PDOcast, o sea, PDOcast. Había una rata ahí, corregida esta rata. Aprovecho para agradecer este último mensaje de Andrés para subsanar este error. Ya lo corregí rápidamente en la web, ya no debería aparecer, pero bueno, si alguien entra en la web al otro lado del micrófono.com y ve alguna rata, que por favor me lo avise. Y también quiero agradecer todos los comentarios de todos y todas vosotras, los que estáis al otro lado del micrófono y que os habéis tomado la molestia de dejarme un comentario durante estas últimas semanas /meses que he estado un poquito más inactivo. Y si queréis dejar un comentario en este o en cualquiera de los próximos episodios, podéis hacerlo a través de las típicas plataformas habituales, como las que lo permiten, que son Spotify o iVoox, o incluso una reseña en Apple Podcast, que hace mucho que no recibo ninguna. Y por supuesto también vuestro feedback será súper bienvenido en el canal de Telegram del podcast, al que podéis acceder mediante t.me/al otro lado del micrófono. Y también, como es habitual, en las notas del episodio y en la web oficial del podcast, al otro lado del micrófono, tenéis todo lo relacionado con los episodios que he comentado en el capítulo de hoy. Si os interesa seguir aprendiendo sobre podcasting, explorar el archivo completo de este podcast o colaborar con el proyecto, os invito a visitar su web, que es alotroladodelmicrofono.com. Allí está todo lo que necesitas para seguir al otro lado del micrófono. Que paséis buen fin de semana, que tengáis buen regreso vacacional y que disfrutéis del podcasting tanto o más como lo hago yo. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.